Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Acosta Durán. Presento mi proyecto integrador reutilizando del módulo 11, semana 4. Bueno, pues como nos lo dice nuestro proyecto integrador, que nos dice que Ana encontró una caja rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. Nos dice que el cartón mide 90 por 60 centímetros. O sea que aquí nos mide 90 por 60 centímetros. O sea que mide 60 centímetros. ¿Sí? Entonces realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. O sea, va a recortar estos cuadrados iguales en estas esquinas para poder hacer los dobleces. Recuerda que para nosotros nos dan esta fórmula, la superficie 1, nos dicen que es x por 60 menos 2x. Bueno, entonces hacemos la conversión de multiplicando x por 60 y queda la superficie 1, que sería igual a 60x menos 2x, porque x por 60, 60x, y x por 2 más por menos, menos, y x por 2x, pues x al cuadrado. ¿Sí? Dice, si esa es la expresión algebraica para la superficie 1, ahora anota las otras 4 superficies. Pues si seguimos el ejemplo de esta superficie 1, que es nuestra fórmula, podemos sacar lo que es la superficie 2, la superficie 3 y la superficie 4, nada más sustituyendo los valores, ¿verdad? Porque la superficie 1 es igual que la segunda, la 1 es igual que la segunda, la 3 igual que la 4. Dice, después, dice, aquí está la superficie 2, la 3, la 4 y la 5. En el caso de la superficie 5, pues si lo vemos, se supone que es una forma rectangular. Entonces podemos ocupar esta fórmula de la superficie 5 es la de base por altura, que sustituyendo los términos, ¿cuál sería la base? Pues la superficie 1 o la superficie 4, o sea cualquiera de los dos. El orden de los factores no altera el producto. Entonces sería la multiplicación de 60 menos 2x por 90 menos 2x daría 5400 menos 120 menos 180x más 4x, porque 90 por 60, 5400, 90 por 2x, 120x, 2 por 90, 180x, y 2 por 2x, 4x. Entonces, haciendo la factorización y cumpliendo, como esos son los únicos que tienen el término igual, lo sustituimos y hacemos la operación. Entonces la superficie 5 sería 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Nuestro siguiente problema dice, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Pues ok, aquí estamos, vamos a sumar la superficie 5, aquí está la superficie 1, la 2, la 3 y la 4. Una forma de suma, o sea, puede ser así o linealmente. Entonces sustituimos y ya 5400, porque es el mismo término, no tiene ningún otro, pues así queda. 300 menos 60 menos 300 más 60 más 60 más 90, pues nos da 0. Más 4 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 nos da menos 4x. Entonces esta es la suma de la superficie total, que es la superficie de 5400 menos 4x2 al cubo o al cuadrado. En nuestro problema 3, bueno, pues aquí porque no nos pidió la forma. Dice en el problema 3 dice, escribe la expresión algebraica que represente el volumen de la caja. Ok, pues si nosotros tomamos el volumen, que sería la superficie por altura,
¿Para qué? Porque en la superficie están los lados, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra expresión. Si el volumen es igual a superficie 5 por X, ¿verdad? Vamos a poner la expresión algebraica. La superficie 5, como ya anteriormente lo teníamos, que era 5400 menos 300x más 4x al cuadrado por x. Hacemos nuestra conversión: 5400 por x, 5400x, menos 300x por x, más por menos 300x por x, x al cuadrado, más por más, 4 por 1, 4x al cubo. Entonces este es nuestro volumen de la superficie de la caja. Perdón, el volumen de la caja. Esa es la expresión algebraica del volumen de la caja. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros? Ok. Si ya tenemos nuestro volumen, ocupamos la misma fórmula que habíamos ocupado anteriormente. Entonces ponemos el volumen 5, es la superficie 5 por x, pero en este caso ya conocemos la x, que es la altura de 7 centímetros. Entonces vamos a sustituir la x por 7, superficie 5 por 7, entonces son 5400, como era la fórmula x, pero pues ya le ponemos 7. Entonces lo sustituimos: 300 por 7 más 4 por 7 al cubo. Hacemos la conversión: 5400 por 7 nos da 37800. 300 por 7 nos da 4700, porque este es al cuadrado, y 1000 y 4 por 7 al cubo son 1372, y en total serían 24472. En nuestro problema 5 nos dice: ¿cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros? O sea, que ya tenemos la fórmula que la superficie era 5400 menos 4x al cuadrado, pero ya nos está dando una altura, o sea que x sería igual a 4 centímetros. Entonces sustituimos los valores, que es la superficie sería 5400 menos 4, pero x 4, entonces sustituimos por la x y al cuadrado. Serían 5400 menos 4, 4 por 4, 16, 16 por 4 serían 64. Seguimos haciendo nuestra sustitución, y la superficie sería 5336 centímetros cuadrados. Ese sería nuestro resultado. En el problema 6 nos dice: si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? O sea, si la superficie es 5400 menos 4x al cuadrado, ya la x ya no la están dando, o sea, la altura, pero nos están dando la superficie. Entonces la superficie son 1000 centímetros cuadrados, que nos decía el problema. La superficie ya tenemos esa edad, sería igual a los 5400 menos 4x al cuadrado. O sea, vamos aquí, despejamos porque tenemos la x que no la conocemos, sería igual a 5400. Este estaba positivo, al pasar del otro lado pasa negativo, entonces menos 4x al cuadrado. Entonces quedaría, al hacer la operación, 4400 menos 4x al cuadrado. Queda un polinomio que vamos a hacer el método de factorización con 4400 con un de sustitución. Sustituimos 4 por 4 para que lo podamos dividir y se eliminen, y ya quedaría 4400 entre 4, nos queda 1100x al cuadrado, y 1100 a la raíz cuadrada quedaría 33.16, o sea 33.16 centímetros debe de medir la altura de la caja para que tenga la superficie de 1000 centímetros. Ok, seguimos. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Bueno, si nos vamos con el primero, la superficie, ¿no? La superficie vamos a trabajar.
Bueno, pues la superficie son 5400 menos 4x al cuadrado. Al poner el 0 como x, que es la altura, o sea que no tiene una altura, ¿qué pasa? Que al multiplicarse un número por 0, pues es 0. 5400 menos 0 al cuadrado, pues 0. 5400 menos 4 por 0, 0. 5400 menos 0, pues 0. O sea, no le quitas nada, quedarían 5400 centímetros cuadrados la superficie. O sea, porque ya no tiene ningún, no tiene altura, pero sí tiene superficie. En el caso del volumen, el volumen sería la fórmula del volumen es 5400x menos 300x al cuadrado más 4x al cubo. Pero ¿qué pasa? Que todos tienen el factor de altura. Entonces, si sustituimos 5400 por 0, nos da 0. 300 por 0 al cuadrado nos da 0. Y 4 por 0 al cubo nos da 0. O sea que nuestro volumen, no tenemos volumen. ¿Por qué? Porque al ser una superficie plana no tiene volumen. ¿Por qué? Porque no tiene altura. Ok. Nuestro problema 8 dice, considera las superficies S1, S2, S4, S5 y imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 centímetros cuadrados y el forro para las paredes laterales cuesta unos 50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forro todo el interior de la caja. Bueno, pues aquí yo ya tengo la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se hace, ¿no? Ok, vamos primero con el forro de paredes. Dice que la altura es de 2 centímetros. Ok, la superficie, quedamos que es la suma de la superficie 1, superficie 2, superficie 3 y superficie 4. ¿Sí? ¿Por qué? Nada más esas 4 porque son las laterales las que se van a doblar. Entonces, hacemos la suma. La superficie 1, la superficie 2, la superficie 3 y la superficie 4. 60 menos 2x, 60x más menos 2, o sea, 60 más 60 más 90 más 90, nos da 300x menos 2, 4, 6, 8x al cuadrado. Ok, aquí ya tenemos nuestra suma de las paredes. Ahora, pues vamos a ponerle, porque este x es la altura de 2 centímetros, entonces vamos a sustituir 300 por 2 menos 8 por 2 al cuadrado. Ok, 300 por 2, 600. 2 por 2 son 4 por 8. 8 por 4, 32. Entonces la superficie sería 568, porque son 600 menos 32, sería 568 centímetros cuadrados. Ahora me dice que el precio del forro de paredes es igual a la superficie por 1.5 el centímetro cuadrado, ¿sí? Perfecto, entonces si ya tenemos nuestra superficie que son 568 por 1.5, pues nos gastaríamos 852 pesos de las paredes, ¿sí? Este es el primer resultado. Vamos ahora por la base, el forro de la base igual a la altura de 2 centímetros, ¿sí? Si la superficie 5 son 5400 menos 300x más 4 por x al cuadrado, sería 5400 por 300 por 2 más 4 por 2 al cuadrado. Sería 5400, 300 por 2 son 600. 2 por 2, 4 por 4, 16. Hacemos nuestra operación. 5400 menos 600, 4800. Más 16 serían 4816 centímetros. Esta es la superficie de la base, ¿sí? Si el precio me dice que es la superficie por 3 pesos el centímetro cuadrado, serían 4816 por 3
pesos serían 14,400.